Empezamos. Bueno, muchas gracias a todos los que ya están. Hoy tengo el gran placer de presentar a ustedes al profesor Moisés Bravo Gaete. Él nos visita de la Universidad Católica del Maule, en Chile. Es un colaborador cercano, un apreciado amigo. Y bueno, hoy tenemos el gusto de que nos va a hablar sobre temas de termodinámica de agujeros negros cargados no linealmente y en el contexto de gravedad crítica. Por favor, Moisés, adelante. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio, Efraín y Daniel. Gracias por estar acá. La verdad, esto es un momento bastante importante, puesto que la idea mía es poder mostrar una humilde contribución, dar una pequeña gota de conocimiento a este inmenso océano. Y de paso, al revés, también me gustaría poder aprender cada vez más de ustedes y así podamos compartir ideas. Les quería hacer una consulta. Bueno, ya habíamos conversado con Julio, pero Daniel también tiene mucha cercanía en encontrar soluciones exactas de hoyos negros, ¿o no, Daniel? Sí, sí, alguna ¿Sí? experiencia tenemos. Claro. Entonces, uno encuentra soluciones de hoyos negros y en esencia uno lo que obtiene es un set o un conjunto de ecuaciones diferenciales en un cierto orden y aparecen constantes de integración. Y según tu opinión, Daniel, ¿cuál es el próximo paso a seguir luego de que uno obtiene una solución exacta, en este caso en particular? ¿Qué opinas tú? Uno encuentra una solución, aparecen constantes de integración, bien, uno puede hacer un estudio profundo de la solución y después, ¿cuál es el próximo paso que uno hace luego de encontrar la solución? Disculpa, hablas conmigo, ¿verdad? Con Daniel. Sí, sí, sí. Ya. Con Daniel. Bueno, el siguiente paso, a menos que sea instalado para los gravitólogos, es intentar ver la consistencia de la termodinámica, ¿no? Claro. La cantidad termodinámicas y ver su consistencia. Claro, y eso, como muchos ya lo sabemos, esto fue gracias a una tremenda contribución de la década de los 70, que es conocida como la era dorada de los hoyos negros, de científicos tales como Hawking, Carter y Bardeen. Sin embargo, uno puede encontrar en la literatura un tipo de teoría que se conoce como teoría mucho más allá de la acción de Einstein-Hilbert, en donde uno puede encontrar soluciones exactas. Sin embargo, al momento de estudiar sus parámetros termodinámicos, sus cantidades termodinámicas, uno se puede percatar de que estas cantidades son nulas. Por ejemplo, la masa y la entropía son cero, trivialmente. Y en particular hay una teoría muy bonita en 4 dimensiones, descubierta por Louis Pope, denominada Critical Gravity. Y una de las preguntas que nos hicimos junto con Abigail, Monse y Gerardo es: ¿de qué manera es posible poder despertar estos parámetros termodinámicos con el fin de que esta teoría disfrute de ricas propiedades termodinámicas? ¿Sí? Ahora, en base a esa pregunta, aparece otra. Critical Gravity, o gravedad crítica, pertenece a un conjunto de teorías que se conocen como teorías gravitacionales extendidas. Ahora, de aquí nace una motivación de por qué uno quiere estudiar teorías gravitacionales extendidas. Por ejemplo, Julio, tengo una siguiente consulta. ¿Por qué crees tú que uno estudia teorías, por ejemplo, mucho más allá de la acción de Einstein-Hilbert? Me refiero a, ¿por qué estudio Einstein-Hilbert más términos? ¿Cuál crees tú que son esas motivaciones que conllevan a estudiar ese tipo de teorías? Bueno, hay varias. Por ejemplo, a mí personalmente las que más me interesan es para apuntar a teorías que pueden completar a relatividad general en varios límites que se le escapan, ¿no? Por ejemplo, el ultravioleta o problemas del infrarrojo. Por ejemplo, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? No está, parece que no se escucha, pero bueno. Me comentó que creo que tenía problemas de internet. Sí, no hay ningún problema. Como bien dijo Julio, hay ciertas motivaciones de estudiar teorías de la relatividad general, de extender este tipo de teorías, justamente como bien lo dice Julio, para intentar completar secciones en donde se ve que la teoría es incompleta.
pero también se puede ver desde un prisma astrofísico, desde un prisma físico, o también desde un enfoque matemático. En realidad son varios los motivos, pero lo que uno puede encontrar en la literatura se puede ver primero desde un punto de vista astrofísico, basado primero en esta evidencia experimental de la expansión acelerada del universo, por un lado. En segundo lugar, la detección de las ondas gravitacionales, descubiertas ya de manera empírica en el año 2016. ¿Cómo no? Intentar describir, intentar comprender el inicio de nuestro universo cuando la mecánica cuántica y la relatividad general eran ambos predominantes. Así como también intentar estudiar o establecer un puente entre la relatividad general y la mecánica cuántica, en donde un ejemplo concreto de eso es la bien conocida correspondencia anti-de Sitter, teoría cuántica de campos conformes. Esa es nuestro porqué. Ahora, el cómo. El porqué es qué nos motiva a estudiar estas teorías mucho más allá de la acción de Einstein-Hilbert. Pero ahora el cómo es de qué manera podemos poder responder a estas preguntas. Por ejemplo, Julio decía de que esta teoría es incompleta, así que necesitamos hacer que esta teoría se complete de alguna manera. ¿Existe algún mecanismo, Julio, que tú conozcas en donde uno pueda, entre comillas, completar esta teoría? ¿En parte o completamente? Aún no lo sé. ¿Qué opinas tú? Como tal, ¿en algún límite en lo particular? Por ejemplo, lo que mencionabas de cosmología. Desde algún enfoque, por ejemplo, en algún campo en que tú hayas tenido cercanía o hayas leído. Sí, digo, lo más usual sería, por ejemplo, buscar correcciones de tipo alto orden o no lineales en la curvatura o incluir campos adicionales, ¿no? Grados de libertad. Claro, claro. Y justamente dentro de esa hay como un primer intento que te permiten, por ejemplo, obtener soluciones asintóticamente anti-de Sitter o de Sitter, ¿o no? Claro, por ejemplo, con constante cosmológica. Bien, es que soy adivino, entonces una manera de hacerlo es a la acción de Einstein-Hilbert, que significa tener la curvatura escalar, uno le adiciona una constante, que es la constante cosmológica, pero también existen otras formas que es vía la inclusión de fuentes de materia. Una de ellas es por medio de un campo escalar, gracias a las contribuciones de Ordensky en los 70, así como también este otro tipo de teorías que Julio ha tenido bastante experiencia, que son teorías de gravedad acopladas a un campo vectorial, este vector potencial a mu, así como también su respectivo tensor de Maxwell y su Hodge de Duale asociado. Y esta pertenece a un tipo de teoría que se llama acción de Proca generalizado. Y Julio, muchas gracias. Hay un paper muy bonito de Lavina Heisenberg del 2014 que explica esto de una manera muy clara y muy didáctica, este tipo de teorías. Ahora, si lo vemos desde ese punto de vista, lo que estamos haciendo, por lo menos en los dos últimos, es por medio de la adición de campos. Pero Julio también dio la clave de que existe otra manera de extender estas teorías por medio de la inclusión de términos de curvatura superior. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que son esos motivos en el cual uno quiere incluir términos de curvatura superior? ¿Qué gana la relatividad general, por ejemplo, al momento de incluir términos de curvatura superior? Daniel, Julio, Carlos, ¿qué opinan ustedes? Pues más bien lo peligroso es saber qué pierde, ¿no? ¿Qué pierde la relatividad general al... Por ejemplo, ¿qué pierde? Sí, sí, ya que estamos conversando así. Pues lo que podría perder en general es que despiertes modos que sean fantasmas, ¿no? Claro, claro. Justamente aquí pasa algo súper importante y Daniel, agradezco mucho ese comentario que lo conversamos hace un par de semanas atrás, es que la inclusión de términos de curvatura superior me permite obtener renormalizabilidad desde un punto de vista de teoría cuántica de campos. Sin embargo, el precio a pagar es que aparecen estos modos o estos campos masivos que se denominan fantasmas. Y justamente lo que hace es, al momento de tener una teoría perturbativa, en estas perturbaciones aparecen campos y esos campos están asociados a una energía. Y justamente esas energías son negativas y esas energías negativas es lo que se les conoce comúnmente como campos masivos.
Y eso genera muchas patologías que son producto de, por ejemplo, la inclusión de estos términos de curvatura superior. Ahora, ¿eso qué implica? Implica de que con todo lo anterior, uno que tiene que establecer un criterio que me permita seleccionar teorías de orden superior, pero que sean, entre comillas, saludables. Y dentro de esas teorías saludables está, por ejemplo, la famosa teoría de Lanzot-Lovelock, en donde es la acción más... ¿Daniel? Sí, no, una pregunta. En la prueba de renormalizabilidad, es lo que llaman power counting renormalizable, ¿verdad? No es que sea una prueba de renormalizabilidad completa, ¿no? Es por conteo de potencias. Sí, a mi conocimiento tengo entendido que es por esa vía, por esa técnica. A mi conocimiento como cultura general, pero mi expertise no va en teoría cuántica de campos. Quizá tú puedas comentarnos algo al respecto. No, yo tampoco sé muy bien, ¿no? Pero en general lo que yo he visto es que las pruebas de renormalizabilidad al estilo de lo que se hizo en Quantum Field Theory son complicadas, ¿no? Sí. Entonces en gravitación lo que mucha gente hace es lo que llamaban power counting, de ver que los modos iban a decaer a infinito, ¿no? Claro. Pero sí, pero no es como una prueba al estilo de lo que hace la gente de teoría cuántica de campos. Esto para probar que el modelo estándar es renormalizable a todos los órdenes. Según yo, no se hace lo mismo, ¿no? Se hace algo más pedestre, más simple de controlar. Pero Claro. yo tampoco es mi área de expertise. No, Es pero, por curiosidad. no, pero muchas gracias, Daniel. Eso también es algo que uno desconoce, porque aquí básicamente uno lo que hace es explicar los aspectos motivacionales. Y claro, ese es como el precio. Tú ganas algo, pero también pierdes algo. Eso era lo que tú me decías. Cuando uno agrega términos de orden superior, pierde algo, pero también gana algo. Entonces, por eso que a mi conocimiento, hasta el momento todavía está en búsqueda de ese santo grial de intentar consolidar la mecánica cuántica y la relativa general, pero todavía sigue siendo un problema abierto a mi conocimiento. Y dentro de estas teorías saludables podemos encontrar la acción del Lanzot-Lovelock, y existen algunos casos particular bien interesantes en 3 dimensiones, que dentro de las más conocidas son, por ejemplo, Topological Massive Gravity, que a la acción de Einstein-Hilbert lo que hacen es adicionar un término de Chern-Simons. Y si uno lo quiere enfocar desde un punto de vista de correcciones cuadráticas, creo que Daniel y Julio han tenido cercanías con una teoría cuadrática en 3 dimensiones que se conoce como New Massive Gravity. ¿Estoy bien? Sí, Sí, la conocemos claro, y superficialmente. justamente esta es una teoría que ha sido bastante conocida, altamente citada, y manteniendo ese mismo espíritu, en el paper de Louis Pope del año 2011, ellos se hacen una pregunta similar. ¿Es posible tener una teoría renormalizable en 4 dimensiones, pero sin campos fantasma? Y esa respuesta la pudo probar Louis Pope en un paper que fue publicado en el Physical Review Lecture en el año 2011, y esta teoría ellos la denotaron como critical gravity o gravedad crítica en 4 dimensiones. Y la idea de critical gravity en 4 dimensiones es considerar la acción más general, que es de este estilo, en donde R es, si ustedes miran bien, esta primera sección es Einstein-Hilbert más una constante cosmológica, y aquí lo que obtengo son correcciones de curvatura cuadráticas, alfa y beta son constantes, y qué es lo que ellos se dan cuenta cuando efectúan este estudio. Efectúan una perturbación alrededor de la solución anti-de Sitter en 4 dimensiones, y esa perturbación me lleva a obtener campos masivos. Sin embargo, esos campos masivos se convierten en campos sin masa cuando existe una elección adecuada entre las constantes alfa, beta y lambda. O sea, por ejemplo, lo que ocurre es que cuando uno efectúa esta perturbación, si uno sigue el paper de Louis Pope, lo que uno obtiene es un modo escalar masivo que se propaga, y ese modo escalar masivo se convierte en sin masa cuando alfa y beta se relacionan de esa forma, aparece un gravitón sin masa, y a la vez aparece un modo masivo de spin 2.
que ese modo masivo de spin 2 pasa a ser sin masa, cuando beta y lambda se fijan de esta forma. Si ustedes se fijan, Critical Gravity en sí es una teoría bastante restrictiva, en donde en realidad alfa y beta dependen de la constante cosmológica. Y para ello, de hecho, en base a los mismos autores, ellos lo que pueden obtener es una teoría de gravedad de 4 dimensiones que describe solamente gravitones sin masa. Y al tener gravitones sin masa, obtienen una teoría sin la presencia de fantasmas. Sin embargo, ellos intentan... ¿Daniel? Sí, no, nada más una pregunta rápida, pero en general, o sea, hay otra teoría en la que hemos trabajado con Julio, donde también no se tienen fantasmas, pero se propaga un grado de libertad masivo, que es las teorías de gravedad, ¿no? O las teorías de RGT. En esas Sí. hay digamos, un modo, digamos, masivo, y a pesar de eso, esto pues no tiene fantasmas, se prueba que no es libre de fantasmas. Claro, es que ese modo masivo tiene energía positiva, ¿no? Sí. Claro, por eso es libre de fantasmas. En este caso en particular no. Desafortunadamente esos modos son negativos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los autores? Se evitan todos los problemas y dicen ya, fijando estos parámetros, en realidad estos modos pasan a ser sin masa y al ser sin masa tú te evitas tener fantasmas. Pero lo que tú dices es cierto, tú tienes ahí otro tipo de teoría que tiene otras características. En Sí, ese sentido estoy completamente de acuerdo. hay que hacerlo tratante. Ahora, otra pregunta. Al variar esta acción, esta va a dar orden superior en las derivadas, ¿verdad? Al hacer las acciones de movimiento son de orden superior, ¿no? Claro, el precio a pagar aquí es que cuando tú tienes una teoría con correcciones cuadráticas, las ecuaciones son de orden 4. Ya. De orden Bien. 4, entonces complejiza más las ecuaciones de movimiento. Muy bien. Gracias, Moisés. Sí, de nada. Ahora, Perdón, ¿y sí, eso no Efraín. provoca un número de grados de libertad extra en comparación con relatividad general? Que no se sepa qué son esos grados de libertad. El que sea de segundo orden puro. Muy buena pregunta. Bueno, en relatividad general, pues sabemos que el conteo de grados de libertad es 2 por punto, mientras que aquí ya es second order, la Claro, teoría, claro. que va a provocar que haya, en principio, salvo que con la elección de estos valores para los parámetros salve esa situación y siga. Sí, es que tengo entendido de que la verdad, la respuesta precisa, Efraín, la desconozco. Pero tengo entendido de que, claro, uno tiene más grados de libertad, pero cuando efectúa estas perturbaciones, esos grados van disminuyendo cuando uno efectúa ciertas condiciones, por ejemplo, a esta perturbación. Esto lo explica muy bien en el paper de Louis Pope. Desconozco la cifra exacta, pero voy a intentar buscarlo y te lo puedo enviar sin ningún problema y te puedo enviar incluso el paper de Louis Pope encantado. Ok, no, sin problema. Gracias. Sí, al contrario, sí. Ven, esa es una pregunta que uno no sabe y también te motiva a seguir explorando, ¿no? Muchas gracias, Efraín. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Justamente, Daniel, ¿sí? Sí, no, una pregunta técnica nada más. ¿Por qué, ¿Vuelvo? sí, ¿Vuelvo? en el anterior, por qué la acción se pone como un funcional del Riemann? O sea, ¿Por qué la acción se pone como un funcional? ¿Aquí? ajá, en la acción. ¿Por qué? O sea, al final se sabe que el Riemann pues, está definido en términos de la métrica. ¿Por qué como que se resalta o por qué se pone que es un funcional del Riemann? Es que a mi conocimiento, la acción más general, con correcciones cuadráticas en 4 dimensiones, tiene esta estructura. Pero lo que me refiero es al lado izquierdo. O sea, ¿por qué se ¿Esto? destaca? Sí, porque No, la verdad estos aspectos de notación, pero porque tú lo que tienes es la métrica, sus derivadas y el tensor. Y el tensor de... Es un pero entonces, aspecto estético.
Ah, pues No. es funcional nada más. No sé, tal vez lo extienden o algo parecido, pero, o sea, es funcional nada más de la métrica. No, claro, sí. En Sí, el sentido es, sí, ah, ok, sí, ya. sí, Perdón, sí. es que Ya, no sí, es sé, que, No, 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 Dani, gracias. perdón, puesto así sugiere como una especie de reformulación de primer orden, ¿no? Como cuando tomas F eso, independiente de A en el Ah, exponente. comprendo ya. Entonces aquí, claro, sí, tiene razón. Aquí sí, porque habría que podría hacerle sugerir una eso, pequeña eso corrección. No, sí, está sí, bien. Gracias. De hecho, lo voy a escribir aquí mismo. 622. Aquí lo corregimos inmediatamente. Gracias, Daniela. Muchas gracias. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, al momento de encontrar soluciones de hoyos negros? A pesar de que esta teoría posee correcciones cuadráticas, existe una solución que los mismos autores encuentran, que es la solución de Schwarzschild anti-de Sitter. Ahora, en el caso nuestro, por motivos prácticos que después le voy a comentar al final de la charla, la solución que ellos encuentran es una solución que es de este estilo, en donde para nosotros vamos a suponer que la topología del horizonte es plana. ¿Sí? Después vamos a explicar el por qué, pero por ejemplo, si ustedes tienen esta solución sostiene las ecuaciones de movimiento de critical gravity, en donde m es una constante de integración que a priori pareciera ser que está asociada a la masa. L es el radio de anti-de Sitter. Y ahí, Daniel, yo vuelvo a hacer la misma pregunta que hice hace un rato atrás. Aquí está la solución. ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Intentar calcular la termodinámica, ¿no? sí, 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 correcto. Ahora, ¿cuál es el problema para los autores? Cuando uno calcula la termodinámica de este tipo de soluciones, dada la restricción entre alfa, beta y lambda, lo que ellos obtienen es que la masa y la entropía se desvanecen trivialmente. O sea, tú haces el cálculo y tú tienes esta solución que es la bien conocida Schwarzschild anti-de Sitter en 4 dimensiones y te encuentras con la sorpresa de que la masa y la entropía son nulas. Bueno, y la temperatura no es nula, claro está. Y de acuerdo a los mismos autores, esto es el precio a pagar por tener una teoría de gravedad en 4 dimensiones que es renormalizable y que al mismo tiempo es libre de fantasmas. Y eso yo le pregunto a Daniel, a Julio, a Efraín, a Carlos, por ejemplo, ¿esto tiene alguna motivación, por ejemplo, termodinámica? Si yo tengo una solución con masa cero y entropía cero, ¿tiene una solución que es rica termodinámicamente hablando? Pregunto yo. Pues es consistente, ¿no? Claro, es Consistente, consistente, pero tú pero llegas a una solución con masa y entropía cero, entonces es como, pucha, uno puede hacer muchas más cosas con esta solución desde un punto de vista termodinámico, puede estudiar transiciones de fase, no sé, otras oye, cosas oye, y y cosas de ese estilo. nada más por curiosidad, o sea, es consistente para la primera ley, pero, o sea, en el sentido de que tiene temperatura, no hay como una reflexión más profunda de por qué tendría temperatura y no tendría masa y entropía. Sí, es que mira, hay una reflexión porque si tú recuerdas cuando uno calcula las cantidades termodinámicas, ¿cómo tú tienes la termodinámica? Por ejemplo, la temperatura. Por gravedad superficial, ¿no? Yo lo haría por Ya, gravedad superficial. y esta viene de la métrica, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, tú lo ves desde un cierto punto de vista, que la temperatura proviene de un concepto geométrico y viene de la métrica. Mm, Entonces, si la solución es Schwarzschild anti-de Sitter, la lógica es que la temperatura va a ser de tipo Schwarzschild anti-de Sitter. ujú. Pero ¿cuál es el problema ahí? Tú tienes experiencia, por ejemplo, con el método cuasi local y la entropía de Wood, ¿no? Ujú. La entropía y la masa, ¿de qué depende? ¿De la métrica o de la teoría? ¿O de ambas? De ambas, de ¿Se ambas. entiende? Esa es la sutileza y es como el mensaje que está detrás. Y yo lo leí hace un tiempo atrás en la tesis de Cano, si mal no recuerdo, que yo lo encontré fantástico, porque dice la temperatura se encuentra determinada por la métrica. Sin embargo, el resto de los parámetros termodinámicos, por ejemplo, la masa y la entropía, se encuentra condicionada, además de la métrica, de la teoría. Y Ujú, este es un ejemplo concreto. ¿Se fija? ujú. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bien, gracias, gracias. ¿Sí? Entonces, junto con lo anterior, los mismos autores, en un texto que es extraje textual, del paper de Louis Polk, dice de que aunque uno puede encontrar que esta solución tiene
cantidad termodinámica nula, en el sentido de que la masa es cero y la entropía es cero, uno podría en principio encontrar una solución mucho más general, que no es solución de Einstein puro, es decir, no es puro solamente en critical gravity, y sería de interés considerable intentar construirla y además intentar encontrar si estas tienen masa no nula y por consiguiente entropía no nula. Y con esa motivación y con esa pequeña pregunta nació, ¿cómo lo podemos construir? O sea, ¿de qué manera podemos intentar despertar los parámetros termodinámicos de esta solución? Y la clave, o una manera de hacerlo para nosotros, cuando intentamos jugar con las ecuaciones de movimiento, es que, como bien lo comentaba Efraín, tú obtienes una ecuación diferencial de cuarto orden. Ahora, resolverlo no es sencillo. Sin embargo, existe una combinación adecuada de las ecuaciones de movimiento en donde te permite obtener una ecuación de Cauchy-Euler de cuarto orden. Y aparecen 4 constantes de integración, de las cuales uno se fija, porque yo quiero que esta solución sea asintóticamente anti de Sitter. Así que en esencia aparecen 3 constantes de integración a priori, C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Si uno sigue con las ecuaciones con critical gravity puro, lo que estas te dicen es que C sub 1 y C sub 2 se anulan, así que tú recuperas la solución de Schwarzschild anti de Sitter. Pero la pregunta es, si adicionamos una fuente de materia en donde C sub 1 y C sub 2 son distintas de cero, enriquece la estructura de la función métrica, en primer lugar. Y en segundo lugar, nos permitiría encontrar parámetros termodinámicos distintos de cero. Esa era la pregunta. Ahora, para nosotros era una pregunta bastante sencilla de hacer, pero la respuesta en sí fue bastante bonita de lo que obtuvimos, porque la pregunta era tomar gravedad crítica y considerar una fuente adecuada de materia, o una fuente de materia. Y la pregunta es, ¿qué fuente de materia podemos considerar? Por ejemplo, Daniel, Julio, Efraín, Carlos, si ustedes se enfrentan ante un problema de este estilo, ¿qué harían ustedes cuando uno dice aquí una adecuada fuente de materia? Pues ahí hay algo que se parece un poco a cuando tienes una fuente electromagnética, así que quizá ir por ahí. Claro, hay un camino y tengo entendido que ustedes, Julio, Daniel y también Monse, Abigail y Gerardo, provienen de la familia de herederos de Plebansky, si mal no recuerdo. Entonces, debo decirlo así, ellos me dijeron, ¿saben qué, Moisés? Yo creo que un camino es intentar explorar esto vía electrodinámica no lineal. Y para mí fue un resultado bastante bonito. Y la idea de la electrodinámica no lineal, bueno, gracias a las contribuciones de Plebansky y también de Salazar, García y Plebansky, de un paper publicado en la década de los 80, en donde la idea es bastante bonita, en donde me permite escribir una teoría electromagnética en otra, en donde yo tengo 2 formalismos que son distintos. Y si uno lee, por ejemplo, el paper original, uno tiene una acción que depende de 2 constantes, F y G, y ese F y G dependen del invariante de Maxwell, y este que depende del tensor de Maxwell y su respectivo dual de Hodge. Cuando uno efectúa las ecuaciones de movimiento con respecto a la métrica, de hecho aquí está denotado en azul, uno puede definir esta expresión y aparece de manera natural un tensor, y Daniel aquí lo escribí mejor, correctamente, y ese tensor es el que se conoce como tensor de Plebansky. Aparece ese tensor y uno define ese tensor que se obtiene de esta forma, en donde L sub f y L sub g corresponden a la derivada parcial con respecto de f y con respecto de g respectivamente. Y este tensor se caracteriza por ser un tensor antisimétrico. Ahora, si uno calcula, por ejemplo, las ecuaciones con respecto de los otros campos dinámicos, uno obtiene estas ecuaciones y lo que uno obtiene en esencia es que yo puedo definir esta acción y la puedo reescribir en esta otra acción como un funcional que depende ahora, en vez de f y g, depende de p y q, en donde p
es el invariante, que depende de este tensor de Plebanski, y el Q, que depende del tensor de Plebanski y su respectivo dual de Hodge. ¿Y cómo yo puedo relacionar estos dos lagrangianos vía una transformación de Legendre? Ahora, este tipo de teorías ha sido extremadamente útil y ha sido bastante famosa en encontrar soluciones de hoyoneros regulares. Por ejemplo, en el paper que trabajaron en la década del 90 el profesor Eloy con el profesor Alberto García, en donde ellos se dieron cuenta de que vía electrodinámica no lineal podían obtener una solución regular que proviene de un principio de acción. Y si mal no recuerdo ahora, en este año, quizás estoy equivocado, no sé si me pueden corregir, los profesores Eloy y Alan García también han tenido un activo estudio en estudiar este tipo de teorías, pero para soluciones rotantes en 4 dimensiones. Hay 2 papers de ellos bien bonitos del 2021 y 2022 que estudian este. Como queremos solamente despertar los parámetros termodinámicos, solamente vamos a considerar una función estructural que depende del invariante P. Y con todos estos insumos, ¿cuáles serían nuestras motivaciones? Nuestras motivaciones es intentar encontrar nuevas configuraciones de agujeros negros cargados, porque ahora vamos a considerar electrodinámica no lineal, con el fin de que estas soluciones exhiban cantidades termodinámicas no nulas. Y el cómo, bueno, lo que vamos a efectuar es, vamos a tomar esta acción, que es la teoría de gravedad crítica, y le vamos a adicionar este formalismo HP. Y la pregunta del millón es, con esta teoría, podemos, en primer lugar, hacer que aparezcan estas nuevas contribuciones a la función métrica, y junto con la anterior, ¿podemos despertar los parámetros termodinámicos? Ese es el mensaje que uno quiere dejar. Y la respuesta es sí. Lo que nos damos cuenta es que con este tipo de teorías, las ecuaciones de movimiento nos muestran que, en primer lugar, enriquecen la estructura de la función métrica, porque miren, ahora aparece una contribución de la forma 1 sobre R y otro de la forma 1 sobre R al cuadrado. Aparece una función estructural, este que está acá es el respectivo tensor de Maxwell, y este corresponde a una constante cosmológica negativa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Por motivos prácticos, las ecuaciones de movimiento lo que te dice es que en realidad lo que está en juego es solamente una constante de integración. Pero con el fin de ver todos los casos, escribimos esto en forma paramétrica. Y esos parámetros se encuentran representados por las constantes alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Si ustedes se fijan bien, si alfa 1 y alfa 2 son 0, que serían las nuevas contribuciones, esta función estructural HDP se anula, alfa 2 se anula, esto se anula, esto se anula, esto se anula, el tensor de Maxwell se anula, y yo recupero la solución de Schwarzschild anti-de Sitter de Louis Pope. Entonces, si ustedes se fijan, estos parámetros alfa 1, alfa 2 y alfa 3 asumen como estos parámetros de control. Ahora, junto con lo anterior, si ustedes notan bien, esta función métrica tiene una estructura mucho más compleja que la de Schwarzschild anti-de Sitter, ¿o no? ¿Voy bien? ¿Chicos? ¿Todo bien? Sí, sí, ¿Sí? Ahora, como tengo una estructura mucho más compleja, perfectamente esto me conlleva, me encausa, me implica en hacer un análisis de esta solución. ¿Y a qué me refiero con un análisis de esta solución? En primer lugar, si yo tomo esta solución y calculo algunos invariantes, por ejemplo la curvatura escalar, lo que estas me muestran es que si alfa 1 y alfa 2 son distintas de 0, esta solución tiene una singularidad de curvatura. Y para que exista un horizonte de eventos, esta singularidad de curvatura tiene que estar cubierta por otra región externa que denominamos como horizonte de eventos. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera uno puede asegurar que esta función métrica posee un horizonte o incluso más? Y la manera como se efectuó, y repito, esta parte es, debo darle el crédito a Monse y a Montserrat y a Abigail, porque esta parte fue de ellas, que lo hicieron de una manera muy didáctica, y los invito cuando tengan tiempo a ver
el artículo sobre toda esta parte, es que como la función tiene esta forma, uno, ¿qué es lo que hace primero? Efectúa un análisis cuando R es muy grande y hace un análisis cuando R es muy pequeño y positivo. Y lo que uno se percata es que cuando R es muy grande, la función se aproxima a una expresión que es de este estilo, mientras que por otro lado, cuando R se va haciendo cada vez más pequeñito pero positivo, la función tiene este comportamiento. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, si R se va haciendo cada vez más grande, la función tiende a 1. Pero ¿cómo tiende a 1? Puede tender a 1 por arriba o puede tender a 1 por abajo. ¿Y de qué depende si esto tiende a 1 por arriba o por abajo? Depende exclusivamente del signo del parámetro alfa sub 1. Si alfa sub 1 es negativo, la función tiende a 1 por arriba, y si alfa 1 es positivo, por abajo. Y cuando R se va haciendo cada vez más chiquitito, uno se puede percatar de que cómo se comporta esta función, si es decreciente o creciente, está condicionada solamente por el signo de alfa 3. Entonces, sabemos cómo se comporta cuando R es muy pequeño y también sabemos cómo se comporta cuando R es muy grande. Entonces, entre medio es lo que me permite decidir cuántos horizontes puedo tener, porque puedo tener cosas de este estilo, de este estilo, de ese estilo, inclusive de ese estilo. Y la pregunta es, ¿existen condiciones? La respuesta es sí. De hecho, si alfa 1 y alfa 3 son positivos, si alfa 1 es negativo y alfa 3 es positivo, si alfa 1 es negativo, significa que la función tiende a 1 por arriba y alfa 3 es creciente. Entonces, lo que va ocurriendo es que la función tiene un extremo, un máximo, y después se va acercando a 1 por arriba. Pero se entiende que en este caso tengo un horizonte, mientras que existe otro caso, por ejemplo, si alfa 3 es negativo, la función tiene este comportamiento. ¿Y quién me decide si esto tiene dos horizontes que se representan por medio de esta curva azul? Es esta condición. ¿Se ve, chicos, esta ecuación que está aquí? Dependiendo de alfa 1, alfa 3 y alfa 2, ¿o no? ¿Se ve Sí, sí, bien? se alcanza a ver, sí. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí tengo una desigualdad. Entonces, en donde cuando esta desigualdad se cumple, yo tengo de que esta curva cruza el eje horizontal dos veces, así que lo que obtengo es un horizonte, dos horizontes, pero cuando esta desigualdad pasa a ser una igualdad, lo que tengo acá es un caso extremal, que se encuentra representado por medio de esta curva roja. ¿Bien? Y así como también yo puedo obtener un horizonte y dos horizontes, hay un caso bastante interesante en donde si alfa 1 es positivo y alfa 3 es positivo, y esta condición no se cumple, esta relación entre alfa 2, alfa 1 y alfa 3, yo puedo obtener una solución con un horizonte, pero si esta se cumple, hay una cierta región en donde esta solución cruza el eje una vez, dos veces, tres veces, y tiende a 1 hacia el infinito. ¿Y eso qué nos dice? Por ejemplo, Daniel, ¿qué nos dice esta función métrica que está aquí? Con tu experiencia. Ah, no, no estoy seguro. Tiene tres horizontes. Tiene tres Y tiene tres horizontes. horizontes. O sea, Ajá. si ustedes se fijan, el hecho de que esta solución tenga estas nuevas componentes, lo que permite es enriquecer la forma de la función métrica y bajo ciertas condiciones, lo que para nosotros fue un lindo resultado, es que esta solución puede tener uno, dos, hasta inclusive tres horizontes. Bien. Y la otra pregunta es, ¿qué es lo que ocurre con la termodinámica? Oye, Moisés, Daniel. pero entonces, nada más de curiosidad. O sea, tengo un horizonte de afuera, que es el horizonte de eventos. Tengo dos horizontes más, ¿cierto? Entonces, físicamente, la región accesible es la exterior, Por ¿cierto? supuesto, claro, De ahí para claro, adentro no es accesible. claro. Pero luego Como dice, tengo otra región causal. Entonces, como que físicamente, ¿cómo se realizaría en algún sentido? claro, la verdad, esa es una pregunta que estamos trabajando ahora. Eso es como un spoiler, pero lo que estamos haciendo ahora, y espero con eso responder a tu pregunta, lo que estamos haciendo ahora es estudiar la estructura causal de estas soluciones por medio de diagramas de Penrose. Con los chicos estamos efectuando para cada uno de estos tres casos las respectivas estructuras causales
Y ahí uno puede ver cuando uno tiene un rayo de luz, por ejemplo, entrante, qué es lo que va ocurriendo cuando va cruzando estos horizontes. Pero en el sentido Pero de es un un, spoiler. pero en el sentido, por ¿Cómo? ejemplo, de un colapso, hay, digamos, como algún modelito de colapso que tenga esos múltiples horizontes y que se te da como una explicación física de cómo colapsa y cómo se va pasando de región a región. La verdad, lo desconozco. Mm. Lo desconozco desde si habrá algún colapso, algo que pueda responder a ese interrogante. No, Oye, no lo sé. pero, Lo desconozco. perdón, Moisés. Hola, ¿cómo Buenas, está? Muy buenas tardes. buenas tardes. Oye, pero yo casi que tiro una moneda y digo que si lo perturbo, eso no se conserva, ¿no? Ujú. ¿No se conserva? ¿En qué sentido, profesor? No, o sea, que va a perder los tres horizontes bajo una perturbación. Con respecto de estabilidad, Ujú. habría que hacer ese estudio. Desconozco la respuesta ahora. Cuando Sí, nosotros hicimos ese pero estudio, no. básicamente pensaría que, mira, o sea, pensemos un poco físicamente cómo sería el colapso, como acaba de preguntar Daniel, ¿no? Entonces Ujú. tú tienes un montón de masa y de pronto colapsa. Y imagínate que por alguna razón una materia se adelanta a la otra. Entonces, esa materia es suficiente para generarte un agujero negro. Ujú. Y entonces ahí tú podrías tener los dos este, eh, horizontes, ¿no? Ujú. Y con la restante, pues se vería rápidamente atraída ahí a terminar el colapso, ¿no? Entonces, si la restante es suficiente también para generar otro agujero negro, entonces esa es la forma en que tendrías tres horizontes y entonces, como ya se formó uno anterior, lo atraería y desaparecería el otro. Sí, creo entender su pregunta, pero voy a hacer una pregunta bien ingenua, profesor y Daniel. Cuando ustedes hablan de colapso, ¿hablan de colapso gravitacional, de una solución concreta, astrofísica, o un caso teórico? Bueno, la idea sería como que tener, digamos, polvo y de polvo a través de la evolución, que el sistema evolucione y forme, digamos, esta configuración. Bien, está bien. Pero cuando tú tienes esa configuración, ¿qué tipo de topología estás considerando para el horizonte? Ujú. Entonces, yo creo que esa es la sutileza, porque profesor Campuzano, quería hacerle una pregunta a usted. Cuando usted habla del colapso, ¿usted supone que la topología del horizonte es esférica? Sí, digamos, una forma así que No, tienes claro. ahí Sí, claro. una curvatura positiva, ¿no? Claro, claro. Es que aquí lo que estamos haciendo es, nosotros nos estamos enfocando en un tipo particular de topología y particular de soluciones con una cierta topología, que después les voy a comentar por qué al final. Y la característica de esa topología es que la topología es planar. Entonces, desconozco cómo son esas estructuras cuando la topología es planar. Por eso quería Perdón, hacerle esa Moisés, consulta. si tu topología es planar, Ujú. entonces estás diciendo que la segunda forma, la curvatura extrínseca es cero, ¿no? Si es planar, sí. En ese Ya. caso, sí. Claro, es que Okay. ese es el punto, es que nosotros nos estamos motivando por un aspecto holográfico, soluciones planares, con topología planar. Y cuando estábamos trabajando con esta electrodinámica no lineal, nos encontramos con la sorpresa de que podíamos encontrar estas características. Pero lo que usted dice es cierto. Lo voy a considerar acá también del colapso, repito, para tenerlo en consideración, porque son cosas que uno va conociendo en el camino, profesor. Muchas gracias por su comentario. No, gracias, pero está muy buena la plática, por eso estoy ahí metiendo Sí, sí, la cuchara, pero está sí, muy bien, lo disculpen. felicito, está muy bueno.
No, gracias. Disculpen, es mi perro que está aquí creyéndose el valiente. Bueno, ahora sí puede ser el valiente, disculpen. Bueno, y con respecto a la termodinámica, que era el segundo punto importante, lo que uno se puede percatar es que, dado que estamos trabajando con configuraciones eléctricas, esta solución disfruta de una carga eléctrica. Ahora, por motivos prácticos, como estamos trabajando con configuraciones planares, es mucho más sencillo encontrar la locación del horizonte de este estilo, en donde z es raíz de este polinomio cúbico, en donde alfa 1, alfa 2 y alfa 3 corresponden a los coeficientes, y vamos a suponer que las coordenadas de esta topología planar son compactas, en donde uno obtiene un elemento de volumen finito, que se encuentra dada por esta expresión, y además uno puede encontrar un potencial eléctrico que está dada por esta estructura. Ahora, eso es porque tenemos una solución con carga eléctrica y potencial eléctrico. Pero ¿qué pasa si uno se quiere enfocar en la temperatura de Hawking y en la entropía y en la masa? Voy a volver un poquito aquí, disculpen. Disculpen, voy a volver un poquito aquí. ¿Se acuerdan cuáles eran las nuevas contribuciones dada la electrodinámica no lineal? ¿Se acuerdan que era alfa 1 y alfa 2? Daniel, Julio, Efraín, ¿lo recuerdan? Sí, 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 sí. Eran alfa 1 y alfa 2 eran las nuevas contribuciones que aparecían luego de considerar la electrodinámica no lineal. Y miren lo que pasa con la termodinámica. Miren lo que pasa con la entropía y miren lo que pasa con la temperatura. ¿Qué les dice eso a ustedes? Por ejemplo, Daniel, si tú tienes esa masa y tú tienes ese producto, independientemente del método, aquí con los chicos como Serrat, con Gerardo y Abigail, nos basamos en varios métodos y en todos llegamos a la misma conclusión. Pero si tú llegas a que la masa de la solución es eso que está ahí, ¿qué te está diciendo? ¿O qué te muestra? ¿Qué opinas tú? En algún sentido que la fuente es la electrodinámica, ¿no? Si tú notas bien, tiene que haber una contribución activa de las dos constantes alfa 1 y alfa 2. De hecho, si una de las dos son cero, ¿qué te está diciendo? Que la masa es cero. Entonces, para que haya una contribución activa de la masa, alfa 1 y alfa 2 tienen que ser cantidades distintas de cero. Y de hecho, en la entropía también. Ahora, si alfa 1 y alfa 2 son nulos, uno recupera la solución de Louis Pope, y lo que ocurre acá es que tanto la masa como la entropía son nulas. ¿Y eso qué implica para nosotros? Lo que fue un lindo resultado es que la electrodinámica no lineal, y que esto nos pueda quedar así como un mensaje, así como mensaje de la charla, es que en este caso en particular, además de enriquecer la forma de la función métrica, también enriquece la termodinámica. Y eso implica de que la presencia de alfa 1 y alfa 2 en la función métrica y la termodinámica son providenciales. Y eso refuerza la electrodinámica no lineal como una fuente de materia. Y dado que esto disfruta una rica estructura termodinámica, distinta de cero, uno puede estudiar estabilidad local. Y lo que hicimos nosotros es estudiar estabilidad local bajo fluctuaciones termales. Es decir, yo tomo el sistema y le hago variar un poquito la temperatura, manteniendo el potencial crítico constante. Y eso uno puede medir por medio de calor específico. Mientras que por otro lado, uno puede estudiar este sistema y efectuar una perturbación al variar el campo eléctrico, pero manteniendo la temperatura constante. Y eso uno lo mide por medio de la permitividad eléctrica. Y lo que uno puede concluir es que en ambos casos, primero, el calor específico es positivo, lo que te dice de que esta solución es localmente termodinámicamente estable bajo fluctuaciones termales, mientras que por otro lado, si el potencial eléctrico, y esto Daniel y Julio se los agradezco de todo corazón por su comentario, si el potencial eléctrico es positivo en este caso en particular, la permitividad eléctrica es positiva, y eso implica de que la solución es localmente estable. Ahora, ¿qué significa que el potencial eléctrico sea positivo? Significa de que existe una relación aquí entre alfa 1 y alfa 2 y z, en donde esto que está acá es positivo. ¿Se puede demostrar? Sí. Y de hecho aquí para la charla, aquí en el paper, mostramos un ejemplo concreto, solo para completar, en aras de la exhaustividad, en donde uno puede ver un caso particular en donde efectivamente
bajo ciertas condiciones, en este plano alfa 1 y alfa 2, en esta región achurada R, uno puede encontrar ciertas regiones en donde el potencial eléctrico es positivo y por consiguiente la solución es localmente estable bajo fluctuaciones eléctricas. Y junto con todo lo anterior, ¿cuáles son los mensajes que nos puede dejar todo esto? Que en primer lugar, uno propone una forma para esta función estructural dada por la electrodinámica no lineal y nos permiten obtener soluciones que son cargadas, son asintóticamente anti de Sitter y tienen una particularidad que tienen que su topología es planar, son agujeros negros planares. Y otra característica es que poseen cantidades termodinámicas distintas de cero, y con los chicos, con el grupo, nos dimos el trabajo, recuerdo el año pasado, en buscar todas las citas referentes a Louis Pope en Inspires, y a nuestro conocimiento, estas serían las primeras configuraciones planares en 4 dimensiones con gravedad crítica, en donde sus cantidades termodinámicas son distintas de cero. Lo que para nosotros fue un lindo resultado, porque realmente ahora esta solución pasa a ser una teoría que no es atractiva termodinámicamente a una solución que sí es atractiva termodinámicamente vía la inclusión de la electrodinámica no lineal. Y junto con la anterior, dado que esta solución tiene rica estructura termodinámica, es localmente estable bajo fluctuaciones eléctricas y bajo fluctuaciones termales. Y dentro de las aplicaciones holográficas que uno quiere trabajar, y ahora viene la confesión, originalmente lo que nosotros queríamos estudiar era esta. ¿Ustedes conocen la KSS Bound o han tenido cercanía a esta cota que se llama KSS Bound? ¿La conocen? No, a mí no me suena, sinceramente. Lo que hace es, No. desde el punto de vista holográfico, es intentar relacionar soluciones de agujeros negros con hidrodinámica. Y lo que hace es calcula una solución de agujero negro y desde un prisma holográfico calculan una cantidad que se llama viscosidad, que es la resistencia de un fluido. Y con esa cantidad uno calcula un cociente. Y ese cociente se denomina como cociente o razón entre la viscosidad del fluido, y este S significa densidad de entropía. Entonces, si nosotros teníamos una densidad de entropía distinta de cero, este cociente tiene sentido. Y el punto de partida es que las soluciones de agujeros negros que uno debe considerar deben tener topología planar. Es por eso que nuestra base, nuestro punto de partida, fue trabajar esto, en donde lo que dice en el paper de Khotun, Sony, Sarines, que fue publicado en JF en 2003, ellos se conjeturan que en base a esta correspondencia hay una cota que dice de que esta razón o cociente siempre está acotado inferiormente por este cociente entre la constante de Planck reducida sobre 4pi la constante de Boltzmann. Sin embargo, cuando uno estudia teorías mucho más allá de la acción de Einstein-Hilbert, esta constante, perdón, esta desigualdad está sujeta a debate. Entonces la pregunta es, ¿esta se cumple? ¿No se cumple? ¿Se cumple siempre o nunca se ha cumplido? Y junto con lo anterior, lo que pensamos hacer a futuro como otra aplicación es relacionar, así como lo que queríamos mostrar aquí, la relación entre gravedad con hidrodinámica, la conexión entre gravedad, agujeros negros y computación cuántica. En particular, dentro de los años recientes, ha existido un activo estudio en intentar relacionar soluciones de hoyos negros con computación cuántica. ¿Y por qué es importante para nosotros, en particular, la computación cuántica y la hidrodinámica? Porque en ambos, la masa y la entropía de la solución del hoyo negro toman un rol providencial. Es por eso de que nos queríamos enfocar en ese enfoque, pero justo al momento de efectuar estos cálculos, en efectuar esta solución y al hacer este estudio, nos dimos cuenta que teníamos lindos resultados y pensábamos a priori mostrar este resultado primero y después ya ver algunas aplicaciones concretas. Y ese es el mensaje final. Es decir, lo interesante de todo esto es que vía la electrodinámica no lineal uno puede despertar los parámetros termodinámicos. Esta solución disfruta de una rica
de ricas propiedades termodinámicas, así como también de la función métrica. Y dentro de los papers que los invito a ver, y si alguno de ustedes quiere adentrarse más en el tema, me puede enviar un correo y nos podemos comunicar. El primer paper es el de Louis Pope, el de Critical Gravity. Los primeros dos son los papers base de la electrodinámica no lineal. El primero, el texto de las lecturas de electrodinámica no lineal de Plemansky, y el paper de Humberto Salazar, Alberto García y Jerzy Plemansky del año 87. Y finalmente, cada uno de estos comentarios que hemos estado haciendo, afortunadamente fueron aceptados y publicados este año en Physical Review D. Así que para aquellos que se quieran adentrar más allá en este mundo e ir un poco más allá, aquí está el código Archive para que ustedes puedan adentrarse. Por su atención, muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Moisés, muchas gracias. Estuvo buenísima la charla. No, Gracias. encantado, la verdad. La verdad, te pregunto, ¿tienes tiempo para un par de preguntas? O... Sí, por supuesto, siempre hay tiempo. Total, me salgo de una y entro a otra. Bueno, primero abro las preguntas al público. Adelante, si hay, por favor. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante. Claro. Isaac, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te había visto. Es que como uno comparte, Isaac, Joaquín, Jesús, Dana, Julio, Rubén, Johnny. ¿Qué tal, Moisés? Buenas tardes, perdón, llegué un poquito tarde por eso. No hay. Gustavo, ¿cómo estás? Es que como no... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Como uno comparte pantalla y va así hablando, no sabe con quién estaba hablando. Entonces, gracias por estar acá. Muchas gracias por estar acá. Entonces, ¿tenemos preguntas, por favor? Gracias, Jesús. Me gustó ese emoticón. Si no, yo comienzo con una pequeña. Me dio curiosidad cuando mostraste la temperatura. Entiendo entonces que la solución que tenían Lu y Pope tenía temperatura rígida distinta de cero, era la única cantidad termodinámica, que no era cero, y ahora ustedes tienen los parámetros ahí también, las nuevas constantes de integración ahí metidas, de tal forma que incluso podrían llevar la temperatura a cero, ¿verdad? En este caso. Sí, de hecho, si lo ves bien, voy a compartir aquí pantalla. Lo dije, pero no lo dije bien, así que entrego las disculpas del caso. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. ¿Te acuerdas que aquí habían unos gráficos cuando hablábamos de la existencia de un horizonte, dos horizontes? Claro. Sí, de hecho así va mi pregunta, si cae en un caso extremo o algo así. Por ejemplo, aquí en esta curva roja sí caemos en el caso extremo. De hecho, me faltó decirlo. Hay casos en donde, por ejemplo, en este caso en particular, que se encuentran representadas por la curva roja, uno podría tener para una adecuada elección de alfa 1, alfa 2, alfa 3 y z, donde uno puede tener casos extremales. De hecho, para nosotros esa fue como una pregunta abierta y ver qué pasa, pero no quisimos adentrar por el momento en esa... Ok. Entonces, por ejemplo, los valores, creo que un par de slides más adelante donde tienes la temperatura. Sí, por supuesto. Que llevan a hacer temperatura cero, ¿no saben ustedes si coincide con cuando los horizontes se degeneran en uno solo? Debería ser así, porque eso es lo que te dice la matemática. Okay. Pero debería ser, lo vamos a revisar, pero que es posible ver el caso extremo, es posible. Sí, se puede. Ok, gracias. No, encantado, Julio. Gracias a ti. ¿Más preguntas? Pues si quieres, yo siguiendo con esta diapositiva, bueno, de esta diapositiva se ve que la electrodinámica no lineal es muy importante, porque finalmente va a ser como la fuente para que las cantidades termodinámicas sean no triviales. Ahora, ¿hay algún límite en el cual, digamos, uno se vaya, o hay algún límite al caso de electrodinámica lineal? O sea, ¿hay una manera de sacar esto, pero con electrodinámica lineal nada más? Tengo solo un comentario, Daniel. Me veo bien porque creo que se congeló la pantalla y no sé si soy yo o tú. Creo que soy yo, porque yo sí veo que mueves la pantalla. Entonces, si lo deseas, voy a desactivar la cámara para que
Pero yo veo bien, Moisés. Yo veo bien. Ya, mira, ¿sabes qué? Te vamos a hacer una confesión. Yo soy bastante malo para un caso de homicidio. La verdad, mira. Nosotros originalmente intentamos con electrodinámica lineal y nos dimos cuenta que no funcionaba. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Y de hecho, aquí te lo dice. Si tú miras el formalismo HP de Blavatsky, para que tú tengas una electrodinámica lineal, HDP también tiene que ser lineal, ¿no? Uh-huh. Ahora, para que esto ocurra, HDP tiene que ser proporcional a P. Y para que HDP sea proporcional a P, alfa 1 y alfa 2 tienen que ser 0. Y si tú miras aquí, si alfa 1 y alfa 2 son 0, esto se desvanece trivialmente. O sea, si tú lo quieres ver en dimensión 4, lo que nos dicen las ecuaciones de movimiento es que maso lineal no es suficiente. Uh-huh. Eso es lo que nos dice. Ahora, cuando estamos trabajando en altas dimensiones, ahí la moraleja es otra. Pero eso ya es un spoiler, porque cuando uno trabaja en altas dimensiones se puede encontrar con alguna sorpresa. Y eso es justamente lo que estamos haciendo con los chicos ahora. Gracias por tu pregunta, Daniel. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, Moisés. Muchas gracias. Gracias. No, a ti, muchas gracias. Una pregunta, precisamente Profesor. lo que acabas de decir de altas dimensiones. Cuando te refieres, bueno, ¿tienes en mente Lovelock, por ejemplo? Porque, pues, uno con tal de continuar cálculos, no pensaría ponerle ahí Lovelock. Claro, ¿saben? En vez de Einstein-Hilbert. Claro, Bueno, es que... perdón que te interrumpa. De Sí, entrada, profesor, no sé si tenga sentido hablar de Lovelock más la parte de gravedad crítica y La más la verdad, parte sí. de electrodinámica no lineal. De La hecho, verdad, profesor, sí tiene mucho sentido. De hecho, Lovelock, cuando, a mi conocimiento, cuando uno tiene las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones son de segundo orden, sí. pero en respuesta a su pregunta, hay un paper del año 2011 de Brian Checkin, Tassin Sisman, Desser, Louis Pope, que extienden esta teoría de critical gravity. Y lo que ellos hacen es adicionan aquí otro término que es el término de Gauss-Bonnet. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que ese término de Gauss-Bonnet, que es un término que es de este estilo, voy a Sí, dibujar aquí, sí. aquí hay un gamma, está Richard Hay que añadir cuadrado, la contracción de claro, Riemann. 4R, lo estoy haciendo con el mouse, así que entrego la disculpa del caso por mi pulso, más R, alfa, beta, gamma, delta, R, bueno, alfa, beta, gamma, delta. Lo que ocurre es que este término en 4 dimensiones pasa a ser un término de frontera, así que no contribuye a las ecuaciones de movimiento. Pero si uno lo extiende de dimensión 5 en adelante, sí hay una contribución activa. Y lo que ellos hacen en ese paper es, ¿existirá un análogo de gravedad crítica en altas dimensiones? Y la respuesta es sí. Hay una elección de lambda, alfa, beta y gamma, en donde esto lo pueden extender a altas dimensiones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En Lovelock las ecuaciones son de segundo orden, mientras que en Critical Gravity, ¿cuál es el problema? Las ecuaciones pasan de ser de segundo orden a cuarto orden. Ok. Esa es la diferencia, pero lo que usted comenta, profesor, sí lo han trabajado. Ahora eso genera otra motivación, porque a nuestro conocimiento no se han encontrado soluciones exactas para ese tipo de teoría. Y lo que uno puede hacer con la electrodinámica no lineal es lo mismo, es decir, si uno extiende esto y toma la electrodinámica no lineal, uno puede encontrar configuraciones. Y otro spoiler, la respuesta es sí. Y esa es una extensión que estamos haciendo con Montserrat, Abigail y Gerardo. Y espero haber respondido a su pregunta, profesor. Sí, por supuesto. De hecho, Muchas aprovecho gracias. para agradecerte tu charla.
Sí, muchas gracias. La verdad no soy bueno, pero se hace lo posible. ¿Más Isaac, creo que preguntas? tú también tenías una consulta, parece. Sí, gracias. Hablaste de la estabilidad de la configuración desde el punto de vista termodinámico y eléctrico. Esta es una pregunta para ti, Moisés, o para cualquier auditorio, Daniel, Julio, que han trabajado en estas configuraciones o en general en agujeros negros. Es interesante desde el punto de vista, explorar la estabilidad desde el punto de vista métrico, o sea, suponer que hay o sea, tienes tu métrica de fondo y sumarle alguna perturbación. No sé si Julio o Daniel quieren responder. Sí, totalmente. O sea, bueno, si quieres te comento un poco. Sí, por supuesto. Se relaciona Ahí lo con voy a el complementar. comentario del profesor Cuauhtémoc de alguna forma, ¿no? O sea, la asintótica, la teoría, muchos factores influyen en si tu solución es estable o no ante perturbaciones, como dice Isaac, que yo le llamaría, o eso muchas veces le llamo mecánicas, no sé si es la palabra precisa. Y precisamente algo de interés es ver si sobreviven los horizontes ante este tipo de perturbaciones, o sea, agregar una delta H, por ejemplo, y teniendo de fondo, de espacio-tiempo de fondo, tu solución aquí, pero bueno, habría que hacer todo el análisis también. ¿Puedo hacer una pregunta bien ingenua? Porque para mí eso también es un campo nuevo. Ujú. ¿Existe algún paper base para adentrarme también en ese mundo y poder conocerlo? Como el profesor Campuzano también hizo ese comentario, quizá Yo nunca he hecho un pueda también cálculo, conocer. pero alguna vez revisé un artículo que estudiaba la estabilidad de anti de Sitter en gravedad bimétrica, la que comentaba Daniel. No recuerdo los Ujú. autores, pero te lo comparto posteriormente por el... Sí, muchas gracias. Yo, Muchas yo, gracias, yo, porque siempre yo, es una oportunidad para aprender. yo creo que el más indicado es Isaac para dar la referencia de los artículos de estabilidad. Por un lado. Por otro lado, volviendo un poco a lo que decía el profesor Campuzano, yo también, o sea, en general, bueno, en el caso de Kerr se ha mostrado que el horizonte de Cauchy es inestable, ¿no? En general es inestable. Entonces, de lo que comentaba el profesor Campuzano, yo creo que también aquí es algo parecido, que seguramente ante perturbaciones, los horizontes no van a ser estables. Pero bueno, nuevamente es como una intuición. Y bueno, nada más Ahora, como la referencia la mejor referencia para eso de estabilidad creo que la puede dar Isaac, que tiene más conocimiento de eso. ahora una consulta cuando ustedes hablan de de la noción de estabilidad, ¿la topología del horizonte influye? Por ejemplo, si uno cambia de una topología, no sé, esférica o aplanar o a otra de otro tipo, alguna más exótica, ¿esta se ve afectada al momento de estudiar, por ejemplo, la estabilidad? Bueno, Isaac, tú. No lo sé, la verdad es que eso ya, o sea, me parece una pregunta sumamente interesante, pero nunca lo he revisado. O sea, digamos, yo agradezco el voto de confianza de Daniel sobre esa expertise que no sé si creo ser merecedor, pero bueno, se ha estudiado, digamos, la teoría de perturbaciones, pero usualmente dentro de la teoría más estándar, ¿no? De Einstein-Hilbert. Ujú. Y evidentemente va a cambiar dependiendo de pues ambos lados de las ecuaciones de Einstein, tanto desde el lado derecho en la parte de la métrica que soporta la configuración, como en el lado izquierdo, por ejemplo, si aparecen modificaciones a las ecuaciones dinámicas de la parte métrica, Ujú. pues digamos, cambian la teoría de perturbaciones estándar. Probablemente Mm. sea un cálculo relativamente largo, pero creo que sí se podría hacer. Lo que no sé es qué tanto se haya avanzado en esa dirección para Claro. configuraciones de este estilo, de agujeros negros en teorías distintas a Einstein-Hilbert y también pues para la materia, ¿no? Porque como aparece por ahí con las derivadas covariantes, etcétera, hay que hacerla con cuidado. Mm. Además que aquí cuando tú tienes, por ejemplo, Critical Gravity aparecen de orden 4, entonces ahí puede que también las cosas se complejicen un poco más. Mm. No, pero Moisés, parece ser que... perdón. no, Dale, nada, es Julio. que acabo de compartir el artículo al que me refiero, es de Kodama y analiza la estabilidad de Schwarzschild en gravedad masiva.
Muchas gracias. Lo voy a hacer ahora. Bueno, Gracias, Julio. yo de esta cuestión de la estabilidad lo vi cuando alguien hizo las perturbaciones para uno de los Estel que obtuvo Eloy, ¿no? Con Tanel y con los grupos con el grupo del SETS. Ujú. Entonces, yo creo que si revisas alguno de los papers, de los primeros, tiene que ver con el de Friedman, Ronson, Walker y Anti de Sitter, por ahí en esos artículos viene esta referencia, bueno, esta cita de estos cuates que le hacen la perturbación, y entonces, pues de todos los casos que analizaban, había uno que posiblemente fuera el que tenía posibilidades de sobrevivir. Después estuve trabajando un poco con Erandi Ramírez, una chica que trabaja mucho con Daniel Sudarsky de allá del ICN. Erandi me comentó que revisó ese artículo y que ella estaba segura que tenía mal sus cuentas en la perturbación, ¿no? En desarrollar las perturbaciones. Así que alguien confiable para revisar las perturbaciones puede ser Erandi Ramírez Ya, y, ahora mismo lo estoy buscando. claro, y Daniel Sudarsky, ¿no? Que son... Mm. Muchas gracias, profesor. Justamente ahora estoy buscando eso porque la verdad es una buena oportunidad para conocer algo nuevo. Claro, así es. Así que Bueno, no, muchas gracias. ¿no? ¿De qué, Moisés? Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo que tenías para tu junta. Sí, no hay ningún problema. Sí, de hecho, ahí me justifico con el decano. No hay ningún problema. Ok, bueno, muchas gracias de nuevo, Moisés. Estuvo buenísimo. No, encantado. La verdad, fue un Felicidades, honor. bravo. Muchas gracias. La verdad, fue un honor poder estar aquí y conocerlo a todos. Espero que nos podamos ver en un futuro cercano. Sí, Efraín, profesor Campuzano, Daniel, Jesús, Rubén, Julio, Allín, Johnny. Nos vemos Cuando pronto, gustes. Johnny. Cuando Chao, gustes. que Sí, estés muy saludos. bien. Un gusto. Hasta Que estés muy luego, que bien. estés bien. En estés muy unos bien. instantes por correo se te envía una constancia de participación. Se lo agradezco mucho. Muchas Hola gracias. Isaac, ¿qué tal? Muchas Gracias a gracias. todos. Que Termino estén muy el reunión. bien. Hasta luego. Un abrazo. Cuídense. Gracias.